2, ¿qué hace que la consejería bíblica sea bíblica? Y de eso se trata. Vamos a estar viendo ahora la definición de consejería bíblica. Consejería bíblica o noutética, neutesis o neuteteo. La neutética en griego es neuteteo, es amonestar, advertir, aconsejar. Esta técnica fue desarrollada por el pastor presbiteriano James Adam, del cual les facilité a ustedes el manual del consejero cristiano. Y ese es un gran libro, tiene todo tipo de tema para aconsejar y usted puede usarlo como su referencia, además de otros libros que también les he ofrecido. Entre el año 1970 y 1989, James Adam desarrolla y le da fuerza a la importancia de la sola escritura. Y esto consiste esencialmente para divorciar la idea de una consejería correcta y eficiente de las doctrinas psicológicas que estaban permeando y venían ya por décadas tomando fuerza, como aquellas de Sigmund Freud, Carl Rogers y otros también pensadores y filósofos y bueno, algunos educadores de la conducta humana. Entonces, James Adam se lanza con la interesante responsabilidad de llevar la consejería bíblica. Como puede ver en la definición, la consejería bíblica lo que hace es, tal como se ha estado mencionando, amonestar, advertir y aconsejar. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. El doctor Jeremy Pierce lo dice de esta manera: la consejería bíblica es el ministerio de la palabra por el cual los cristianos ayudan a otros a entender y cambiar la manera en que sus corazones están activamente respondiendo a Dios en medio de sus circunstancias. Vaya observando esa palabra y vamos a definir más adelante y hablar un poco sobre esto. Entonces, mire cómo el doctor Jeremy Pierce lo dice. Es un servicio que ofrecemos, el ministerio. Cuando usted escucha la palabra ministerio o ministrar, es servir. ¿Qué hago? Servir con la palabra de Dios, ayudando a cristianos a que puedan cambiar la manera de sus conductas, sus actitudes, sus motivaciones, todo aquello que está en su corazón que no responde a lo que Dios espera de nosotros y que aflora cuando vienen las circunstancias, porque sepa que nuestras actitudes afloran cuando el calor llega, cuando las circunstancias de la vida llegan. Y así lo define el doctor Jeremy Pierce. Yo lo defino de esta manera. Mire que dice, yo defino la consejería bíblica como el ministerio personal de la palabra que busca ayudar a las personas a poner a Dios en el centro de sus vidas y relaciones. Esta consejería impacta profundamente nuestras vidas porque nos ayuda a comprender las dinámicas de nuestros corazones. Esto con el fin de que alcancemos el propósito de Dios para nosotros, que es llegar a ser como Jesús. De esto he venido ya enfatizando hace un momento, por qué aconsejar, porque el hombre, su corazón está distorsionado, está apartado de Dios, y con la exhortación de la palabra, la predicación del evangelio, la enseñanza de la palabra, es que los corazones pueden cambiar y que ellos puedan llegar a ser, ¿como quién?
como Jesús. Finalmente es que sean como Jesús. Vemos que la consejería bíblica lo que va a hacer es distinguir los pensamientos y la conducta que Dios desea sean cambiados. Para eso vamos a usar la palabra de Dios para cambiar los pensamientos y la conducta, a diferencia de otros métodos de cambiar conducta humana. Y ya luego en otras de las clases hablaremos sobre métodos que utiliza la psicología, que bueno, no es que, ¿verdad? Vamos a decir ahora, eso es del diablo, es demoníaco. No, algunos la gracia de Dios, eso le ha funcionado, pero no voy a entrar allá ahora. Nosotros, el objetivo principal de como creyentes verdaderos, que somos embajadores del reino, mostramos al reino de Dios. Y lo único que puede cambiar el corazón de los hombres y su conducta es la palabra de Dios. 3, para el beneficio del aconsejado y para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin? Que el aconsejado crezca, madure, se desarrolle y le pueda dar gloria a Dios. Hechos 20:31 dice, por tanto, está alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no ceso de amonestarlos a cada uno con lágrimas. Ahora, mire bien lo que quiero compartir aquí con usted. La consejería bíblica, y es claro ahí, no provee un sistema o mecanismo para la libertad o alivio del aconsejado, sino que le guía para conducirlo ¿a quién? A Jesús. Este es el objetivo mayor del consejero bíblico. No es aliviarle de sus cargas, de sus sufrimientos, no es atacar las ramas, sino llegar a la raíz de donde está el problema para que ese individuo, con la ayuda del Espíritu Santo, sea conducido hacia Jesús. Y para eso solamente la clave de la consejería bíblica, y subráyelo allí, póngalo en su papel, allí en su hoja, subraye eso. El evangelio es la clave de la consejería bíblica. En primer lugar, porque el evangelio nos define el problema de las personas. ¿Cuál es el problema de las personas? Vamos a ver. En la consejería secular es común partir del supuesto de la bondad del hombre. Para ellos, el hombre tiene intrínsecamente un lado bueno y el hombre es bueno, y cosa que es contrario a lo que dice la Escritura. El hombre está depravado, está corrompido. Pero para ellos el hombre tiene una supuesta bondad. De forma que el problema del aconsejado tiene que ver con sus circunstancias. Ellos se encierran generalmente en su pasado, en circunstancias, conflictos que no ha resuelto, ya sea de su niñez, de su adolescencia, de su adultez, con otras personas o con ellos mismos. Y allí es donde se enfrasca la mayoría de los modelos terapéuticos de la consejería psicológica. Pero el evangelio, ¿qué hace? Nos dice el problema. ¿Y dónde está el problema? El problema está en el centro de nuestros corazones y eso se llama pecado. Y lo vimos en Timoteo y lo vimos en Pedro. El hombre es amador de sí mismo. El hombre es egoísta, el hombre es avaro, el hombre no quiere la verdad, el hombre lo que ama son los deleites, lo que quiere satisfacer es el ego. Y el corazón, Jesús dijo que allí es donde está la fuente de todo lo malo. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso.
más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero el verso 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La consejería bíblica ataca la raíz, no las ramas, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Introducción a qué hace que la consejería bíblica sea bíblica. ¿Por qué este tema se hace tan necesario? ¿Por qué usted, a hoy 76 personas, incluyéndome a mí, a José, algunas casi a 79? ¿Por qué este tema es tan necesario que estamos hoy aquí? Porque diferentes personas, y esto ocurre en el mundo creyente también, usan el término consejería bíblica en una variedad de formas, de diferentes formas, y le llaman a eso consejería bíblica. Porque todos necesitamos cuidado y sabiduría al añadir ideas a nuestro modelo de consejería. Ahora, cuando se reconoce la Biblia como fundamental, es que entonces la consejería bíblica es bíblica. Si algún otro modelo de consejería, aunque esté encapsulado con el título bíblico, no usa la Biblia como fundamental, no necesito tener más de 2 dedos de frente para saber que no es bíblica. Por eso es necesario que comprendamos la pirámide teológica y tengan claro que la teología significa el estudio del conocimiento de Dios. Pero ese estudio del conocimiento de Dios, si usted ve el primer top de la pirámide, si fueran ladrillos, el primer nivel de esa pirámide, vemos que es conozco a Dios para hacerlo práctico. No hay otra manera. Tiene que hacerse práctico. Ese conocimiento de Dios me tiene que cambiar, me tiene que hacer crecer. Entonces está la teología sistemática, que esta teología sistemática, ¿qué hace? Que ella va a provocar fruto. Y ese fruto del conocimiento de Dios, yo lo voy a poder utilizar, voy a ponerlo en práctica, voy a dar fruto. Esa es la teología sistemática y de hecho muchos ya adelantamos conociendo las mayores doctrinas de la teología sistemática, pero ese conocimiento es para que dé fruto. Entonces está la teología bíblica, que es la que enuncia proporcionales y doctrinas. Al yo conocer la Biblia, al yo conocer lo que existe de parte de Dios, es la voz de Dios. Recuerde que la Biblia es la voz de Dios hablando a mi vida y me va a enseñar, y ella me va a enseñar. La doctrina es enseñanza. Ahora está la exégesis, y la exégesis, ahí es donde yo voy a profundizar para indagar, ya sea en el vocabulario, en la gramática, formas, en las relaciones estructurales y en la sintaxis de lo que tiene la Biblia. Está la hermenéutica, que debemos comprender, que es esa manera de cómo yo interpretar la Biblia, y es el método de gramática histórica. Ahí es donde yo voy a buscar el contexto del verso, el contexto del capítulo, el contexto del libro y el contexto de la Biblia, ya sea contexto histórico, ya sea
en su contexto, yo voy a utilizar esa herramienta que es la hermenéutica. Y está el canon. Fíjese que el canon es la inspiración, inerrancia, autoridad y suficiencia. Por eso es como el fundamento de esa pirámide, es el que está abajo. Luego vienen otras secciones de la pirámide y todas van a crecer, pero van a crecer ¿sobre qué? Sobre la suficiencia de la escritura. Es la única autoridad inerrante, inspirada por Dios. Ahora, si yo tengo el nivel 1 y el nivel 5, solamente sin el nivel 6, yo no tengo consejería bíblica. Yo podré hablar de la práctica, de cómo cambia la gente, cómo crece la gente. Yo podré haber hecho una buena hermenéutica, haber buscado contextos y demás. Pero si yo no estoy usando correctamente la inspiración, y para mí la Biblia no es mi fuente de autoridad y de suficiencia, entonces no va a ser realmente una que transforma, que cambia, sino que no va a dar el fruto que yo quiero. Ahora, observe que si yo tengo el nivel, y voy a mostrarle otra cosa. Si de igual manera tengo el nivel 5, el nivel 1, permítame, si yo tengo el nivel 1 y tengo el nivel 5, de igual manera, vamos entonces a ver que necesito incluir siempre el nivel 6. Es necesario, es lo único suficiente, es la autoridad. La necesito. No hay otra manera para cambiar, porque nuestra teología debe ser bíblica, de modo que ayude a las personas a cambiar y a crecer. Entonces, yo los necesito los 3 niveles. Todos son importantes. Todos son importantes. Pero no puedo dejar ninguno de ellos si no tengo claro la inspiración, la inerrancia, la autoridad y la suficiencia de la escritura. Es lo que les vengo diciendo en ese slide que aparece ahí. Si se da cuenta, usted lo había ya leído. El nivel 6, sin los niveles 1 y 5, no es consejería bíblica. Nuestro modelo debe estar enraizado ¿en qué? En la sana teología. Y los niveles 1 y 5 están incompletos y son inefectivos sin el nivel 6. Porque nuestra teología debe ser bíblica, de modo que ayude a las personas a cambiar. Hasta ahí estamos bastante claros, ¿verdad? Bien. Ahora, observe que hay preguntas que yo debo de hacer. Y esas preguntas, es posible que algo de lo que estoy haciendo en el nivel 6 no esté firmemente basado en los niveles 1 y 5, que son el crecer, el cambiar y conocer bien la hermenéutica, esos contextos. ¿Muy bien? Entonces es necesario y es posible, número 2, que no haya puesto el suficiente esfuerzo en desarrollar los niveles 1 y 5. Yo necesito comprender qué la escritura dice de cómo el hombre debe de comportarse, debe de actuar siendo un hijo de Dios y siendo miembro del cuerpo de Cristo, siendo del pueblo de Dios. Entonces, lo primero que debo de
entender, letra A, es que tengo que adoptar convicciones firmes. Tengo que tener firmeza acerca de la inspiración en el desarrollo de los niveles 1 y 5 y de la escritura. B, aprender los principios de la hermenéutica, el principio de contexto. Y eso muchos de ustedes ya lo han tomado. Hay que comprender la hermenéutica, aprender sobre ella también y practicar el proceso de exégesis. Hay que hacer exégesis. Si vamos a tocar un tema con el aconsejado, pues tengamos la hermenéutica, pero hagamos bien el exégesis también. Busquemos referencia, busquemos gramaticalmente, busquemos en esa historia, busquemos también aquello que nos enriquece para nosotros compartir la escritura. D, debe desarrollar tu comprensión de la teología sistemática. Y gloria a Dios, porque muchos de ustedes ya cogieron la escuela de ministerios y tomaron teología sistemática de Wayne Grudem, y allí hay enseñanzas, hay doctrinas, y hay que tener una buena comprensión de ella. Muy bien. Ahora, ¿cuándo se reconoce la Biblia como suficiente? Por eso la consejería bíblica es cuando solamente la escritura es más que suficiente. La palabra de Dios provee todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Fíjese que hay una definición ahí clara. La Biblia contiene toda la revelación de Dios. No hay que ir a buscar en otro lugar el conocer a Dios. Dios se dio a conocer y nos dejó 66 profetas que nos hablan de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, para que una persona entienda cómo agradarle y glorificarle en su vida presente. Ese es el fin: glorificar a Dios, agradarle, amar al Señor, vivir para el Señor. Es necesario, no hay otra manera. A Él sea la gloria. Dice Timoteo en su segunda carta 3:14 y 17: tú, sin embargo, persiste en lo que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, ¿qué hacen las escrituras? Las cuales nos pueden dar sabiduría para llevar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea como perfectamente equipado para toda buena obra. Es necesario, pues, solamente el poder de Dios es el que hace los cambios, es el que transforma. Mire cómo 2 de Pedro 1:3 lo menciona. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí le puede dar un gloria a Dios y una alabanza, porque sin merecerlo, Él nos llamó a nosotros. Nos eligió y desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido y ha preparado obras en Cristo Jesús para que nosotros las llevemos a cabo. Y una de las obras en Cristo Jesús que Él ha preparado es que seamos sus embajadores, instrumentos en manos del Redentor, que sirvamos de aquel que representa el reino con su divino poder, y podamos compartir verdaderamente ese conocimiento de Dios, con el fin de que otros lleguen también a ser como Cristo. Salmo 19:7 nos da una clave. ¿Por qué la consejería bíblica es bíblica? Porque estamos fundamentalmente en la palabra de Dios. No tenemos otra
cosa a qué referirnos y buscar para que la gente sea transformada. La ley del Señor es perfecta. Restaura el alma. Mire eso. Restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio. Mire, sabio, aquel que diga que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice Santiago, y hace sabio aún al sencillo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él es quien puede hacer de nosotros una obra para su gloria, y no importando nuestro trasfondo, no importando nuestras experiencias, no importando, oiga, si falta conocimiento, la escritura me hace sabio. Si tengo áreas imperfectas, la escritura me ayuda a perfeccionarlas, me ayuda en un proceso, porque el testimonio del Señor es seguro, dice el salmista. No hay otra manera. Cuando vemos la escritura en ese Salmo 19, tenemos a este hombre Albert Barnes que nos hace esta nota, y mire cómo dice: el significado de perfecta es que las escrituras no les falta nada para ser completas, nada para que sean lo que deberían ser. Son completas como la revelación de la verdad divina. Son completas como una regla de conducta. Son absolutamente verdad. Están adaptadas con sabiduría, consumada a las necesidades del hombre. Son una guía de conducta inerrante. No hay nada en ellas que pudiera llevar al hombre al pecado o al error. No hay nada esencialmente que el hombre deba saber que no pueda encontrarse en ellas. Es decir, tenemos la voz de Dios grabada en esos 66 libros para enseñarnos cómo amarle primeramente a Él, y segundo, cómo conducirnos como sus hijos. Nuestro Padre nos dio todo. Nos ha entregado un tesoro incalculable de vida y de salvación. Y nos trae herencia, nos trae esperanza. Entonces me gusta cómo lo dice de esa manera. Es importante que nosotros entonces tengamos en claro que la escritura es todo lo que tiene ese poder. Perdóneme. Ahora, ¿qué hace que la consejería bíblica sea bíblica? Mire la letra B. El efecto noético, habilidad para conocer la verdad y tratar apropiadamente con los problemas humanos. Vimos la definición de noético ahorita y repaso con usted. Es lo único que tiene la habilidad para conocer la verdad y tratar con los problemas de los hombres, porque hace referencia al efecto del pecado sobre nuestra habilidad de pensar, razonar y conocer la verdad. Es tomando la escritura, donde el hombre va a ser confrontado, corregido, dirigido, para que pueda cambiar la manera de pensar, razonar y de actuar. Letra C. La Biblia debería tener un control funcional activo, incluso sobre qué tanto un concepto es enfatizado en el modelo. El control de cómo la Biblia guía mi vida debe de estar bien enraizado en mí para que no importa cuál sea el concepto de la situación o de lo que tengo que llevar a cabo, sea la única que traiga cambios. Y nuestra meta es desarrollar un modelo que emerge de las escrituras. Tenemos que conocerlo bien para enfatizar claramente sobre ese modelo, en contraposición a uno que es simplemente en contra de ellas. Recuerde que la filosofía humanista
egocéntrica, egolátrica y todo lo que tenga que ver con el ego, el superego, el id, y llenarlos y llevarlos a su máximo potencial y demás. Eso es contraproducente a las escrituras, porque ahora Jesús nos ha salvado, somos sus hijos, no para que vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que nos salvó y que nos adoptó como hijos y finalmente es nuestro amo y nosotros sus servidores, sus siervos. No hay otra manera de cómo nosotros ser buenos, efectivos, transformándonos por medio de la escritura. Salmo 1 nos dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es bienaventurado todo aquel que ha conocido a Jesús y que pone toda su confianza en su palabra y que no busca el consejo en otras filosofías, que no busca el consejo en otras personas, que donde enraiza su vida es en la palabra del Señor. ¿Qué hace que la consejería bíblica sea bíblica? Número 2, interactuamos con pensadores y escritos seculares para estimular nuestro propio trabajo al hacer preguntas a las escrituras que de otra manera pudiéramos no haber considerado. Entonces nos estimulamos nosotros cuando vemos aquellas filosofías, aquellos escritos seculares y vamos a la escritura y nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y allí les dejé algunas recomendaciones de este gran maestro David Powlison, cuáles presunciones es como él trabaja, ¿verdad? Psicología secular y la categoría del pensamiento bíblico y está por ahí en sus notas. Así es que vea ese artículo de David Powlison, también la cura de almas y las psicoterapias modernas. Y puede, aquellos que quieren ir por más, encontrar cómo estimulamos nuestro trabajo teológico cuando vemos sus filosofías, pero vamos a la escritura. Número 3, la consejería bíblica ha dado gran valor históricamente a la ciencia médica legítima en nuestro modelo de consejería práctica. De esto vamos a hablar más adelante cuando tomemos algunas otras lecciones que tienen que ver con algunas patologías o algunas condiciones que son, ¿verdad? Hay una verdad que tenemos un cuerpo físico, pero vamos a hablar un poco más sobre eso. Nosotros en el Consejo Bíblico tenemos ese respeto también a la medicina legítima. Muy bien. La palabra de Dios es su única provisión. No hay otra cosa para enseñar. Vamos a enseñar la palabra de Dios. Y como ya hemos visto en 2 Timoteo, en ella tenemos lo que es cierto de doctrina, lo que necesita cambio de reprender, cómo cambiar y la corrección, cómo continuar en el camino correcto. Ahí nos da la instrucción en justicia para revelar su plan para el hombre. El fin, la palabra de Dios es la única provisión para revelar el plan para el hombre.
Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es necesario que nosotros tengamos claro cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Además de ser sus hijos, vivir como hijos. Muy bien. 3. Para producir fe bíblica. Está ahí en la escritura, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Romanos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. La palabra de Dios es la única para transformar el corazón de las personas. Recuerde que el objetivo nosotros es predicar el evangelio, exhortar la palabra, enseñar la palabra. El Espíritu Santo se encarga de poner la fe para el arrepentimiento y se encarga de poner también la fe cuando esa palabra se va encarnando o incorporando en el corazón del hombre para que el hombre tenga cambios y pueda corregir sus conductas y pueda ser transformado. No hay otra manera, no hay otra manera. Es solo la escritura. Mateo 15:17-20. Jesús nos hizo el énfasis claramente diciéndonos: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces, ¿de dónde proviene? Del corazón. Malos pensamientos. Y allí entra lo que Gálatas 5 también nos habla de las obras de la carne. Y con esas obras de la carne es que vamos nosotros a ser enfrentados todos los días. Usted y yo enfrentamos obras de la carne que se quieren levantar porque nuestro corazón es engañoso, es perverso. Él nos hace unas tretas, unas trampas. ¿Y con qué nos vamos a exhortar para que podamos ver dónde es que está la raíz del problema? Con la palabra. Es por eso que la consejería bíblica necesita estar enraizada, fundamentada, edificada sobre la suficiencia de las escrituras, la autoridad de la escritura, para retar a la gente a vivir vidas centradas en Cristo. No hay otra manera. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Nuestra vida en Él y Él teniendo la primacía de todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos. 6. Para ofrecer esperanza y gozo piadoso. Es la única fuente de gozo y esperanza de forma piadosa. Todo lo que fue escrito, toda esa enseñanza viene ¿para qué? Para que crezcamos en paciencia, en consuelo y en esperanza. Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. 3. Cuando está edificada o edificado sobre doctrinas fundamentales de la fe, ahí es cuando la consejería bíblica se hace bíblica. Letra A, una comprensión bíblica de la condición pecaminosa del hombre. Ya vimos ahorita que el hombre cayó y el hombre al caer distorsionó la palabra de Dios, rechazó el consejo divino y aceptó el otro consejero.
tomó al otro consejero, a la serpiente, a Satanás, a, al bandido ese, a Lucy. En vez de coger el consejo de Jehová, cogió el consejo de Lucy y se distorsionó. Romanos 1, su mente fue entenebrecida. Tenemos que comprender cuál es la condición del pecado que hay en el hombre. Hay confusión, maldad, sufrimiento resultante ¿de dónde? De un mundo caído, como vimos en 2 Timoteo y en Pedro. Salmo 51, 3, 5. Fíjense cómo el salmista dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre, siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací, mire qué convicción. Yo nací en iniquidad. En pecado me concibió mi madre. Entonces el pecado está en nuestro ADN. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero todavía nosotros estamos en una carne que está vendida al pecado y necesitamos la transformación, como dice Romanos capítulo 12, por medio de la escritura nos vamos transformados para poder comprender y conocer mejor a Dios y cuál es su buena voluntad, la agradable, la perfecta. Es necesaria nuestra vida edificada sobre el fundamento de la fe. Romanos 3:23, porque la paga del pecado, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, y la paga del pecado es que muerte, es muerte. Entonces es necesario que nosotros entendamos que el hombre está en sus delitos y pecados y sin Dios no puede. Fíjese que la creación fue sometida a vanidad desde su propia voluntad, sino por causa, no de su propia voluntad, sino ¿quién? Cuando fue sometida la creación a vanidad, porque esa fue la paga del pecado, por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que aún la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Necesitamos entender la necesidad que tenemos del Espíritu de Dios para que, y su palabra, para seguir siendo transformados. Primera de Pedro 4:19 dice: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces necesitamos el impacto del Evangelio y la belleza de nuestro Redentor. Si el Redentor no nos impacta, no nos cambia, porque esto es una obra de regeneración primeramente, que solamente la hace el Redentor cuando un creyente, cuando un inconverso y el creyente escuchan el Evangelio. Entonces, el impacto del Evangelio y el comprender la belleza de nuestro Redentor, ese Dios que es rico en misericordia, que tiene grande amor, que nos los mostró amándonos, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia habéis sido salvos, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué hermoso es el Evangelio y qué belleza la de nuestro Redentor.
que nos amó tanto y nos demostró su gran amor por nosotros. Entonces, la unión del creyente con Cristo es esencial. Ya hemos sido sepultados juntamente con él y hemos sido resucitados juntamente con él por medio del bautismo. Ahora vivimos para la gloria de Dios. Ahora, letra D, esta es bien importante. Todas son importantes, pero la obra, el que la hace en este tiempo, ya Cristo hizo, ahora el Espíritu Santo es el que está en medio del proceso de cambio en nuestros corazones. El rol del Espíritu Santo, y de hecho no podríamos hacer nada si el Espíritu Santo no es quien toma la palabra y la viva en el corazón del aconsejado y la viva en el corazón del inconverso para que pueda ser transformado. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, en vosotros, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Y ahí da vida a aquellas áreas de nuestra carne que todavía se inclinan hacia el pecado, que la paga es muerte, pero por medio de su espíritu que habita en nosotros, nos ayuda. Por eso el consejo de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, cuando estaban participando de todas estas obras de la carne, como la idolatría, la hechicería, como las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las borracheras, las orgías, la fornicación, el adulterio, le dijo, digo pues, andad en el espíritu. Ese digo pues andad en el espíritu es andad en el Espíritu Santo, solamente llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, Colosenses 3 dice, es que abunde en vosotros la palabra de Dios. Y esa palabra nos ayuda a identificar esas obras de la carne y ser transformadas por su santo y divino poder. No hay otra forma. La esperanza y el gozo de la reconciliación del hombre con Dios. Hay una gran esperanza. 8:24 de Romanos dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que aún no ve? Salmo 5:11, pero alégrense en todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Letra F, el privilegio y el poder de la oración. Hay un privilegio en nosotros tener comunión con Dios y tenemos que acercarnos a Él, tenemos que orar por los que vienen a buscar el consejo, la exhortación, la enseñanza, cómo le vamos a predicar el evangelio. Dependemos de Dios, del Espíritu Santo, pero tenemos que tener comunión con Él. Y eso es un privilegio. Por tanto, acérquense con confianza al trono de la gracia para que reciban misericordia y hallen gracia para la ayuda oportuna. En todo momento que necesitemos esa ayuda, hay que ir al trono de la gracia. Allí es donde recibimos misericordia y Él nos ayuda. Letra G, la anticipación del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, si algo pone esperanza en un aconsejado, es saber que por medio de todas las circunstancias que esté viviendo, Dios lo que está es preparándolo para la boda. Es decir, que nos tiene en una consejería prematrimonial. Nos tiene en una consejería para prepararnos para el retorno, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que mostrar bíblicamente eso, que esto es un anticipo del regreso de Cristo, que a medida que se va acercando, más malos se ponen los días.
más difíciles. Oiga, no crea que nosotros vamos a estar viviendo aquí una utopía. Nunca piense que haber venido al reino, ahora voy a vivir como reyes, como nos vendían en el otro campamento. No, venir a Cristo es tomar su cruz, seguirle, y van a venir pruebas, enfermedades, situaciones, pandemias. Algunos ya están sufriendo persecuciones, y todo esto es un anticipo del regreso del Señor. Apocalipsis 21:4 dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Bendito sea el nombre del Señor. 4. Cuando este tema puede ser derivado y entendido por cualquier creyente en crecimiento. La Biblia fue dada para todos. Eso fue una de las cosas que Martín Lutero luchó, porque el clérigo decía que la Biblia era solamente para ellos y ellos solamente la podían interpretar y conocerla. No, la Biblia no está cerrada. La Biblia está abierta para todo el mundo, que todo el mundo, aún el más simple, la comprenda, la entienda, para que crezca. Letra A, en contraposición a un conocimiento selectivo, que es lo que vengo diciéndole, reservado para unos pocos. No, la Biblia es para todos es la Biblia. Es necesario que todos la podamos comprender, abrazar, fundamentarnos en ella, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece hallar la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Resultado, en mayor confianza. La gente va a confiar más ¿en quién? En Jesús, en el Logos, en la palabra, en Jesús, por parte de todos los creyentes entrenados, todos aquellos que hayan venido a la verdad, que hayan sus ojos sido abiertos por la verdad y hayan sido libertados por Jesús. Ahora, al conocer más a Jesús y su palabra, tendrán más confianza y más entrega a Jesús. ¿Por qué o qué hace que la consejería bíblica sea bíblica? Ha sido esta segunda lección. Espero que haya sido también para fortalecerles en su fe, en su conocimiento. Recuerde que cualquier duda, pregunta, puede escribirme al correo electrónico. Hasta aquí esta segunda lección. Confiamos en el Señor que haya sido de gran bendición y les traiga herramientas, y bueno, todas las herramientas están en la palabra de Dios, pero que haya sido también para ustedes de crecimiento. Amén. Bueno, hasta acá